Para mí es un gusto estar con ustedes en el día de hoy nuevamente, después de haber terminado una semana y haber comenzado otra el día de ayer. Gracias le doy al Todopoderoso porque verdaderamente ha sido más que misericordioso conmigo al permitirme vivir un día más. Yo creo que el simple hecho de poder vivir un día más es una razón de gran peso para todos los seres humanos. Ya de entrada comenzar a darle al Todopoderoso gracias por vivir o por existir, podemos decirle así. Y como ustedes saben, Esjaim tiene este proyecto que ha iniciado como razón de el tiempo de cuarentena que nos encontramos y nos ha permitido este proyecto poder darle utilización adecuada a nuestra plataforma de radio que hemos creado hace un tiempito. Ajá. Y pues, ¿qué les puedo decir? Ha sido un proyecto retante, pero bueno a la misma vez. Yo me siento muy, muy satisfecho, gracias al bendito, por, por, por poder hacer estas cosas que hago para educar y ayudar a aquellos que desean conocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y conocer a su Mashiach, conocer a su Torah, conocer las enseñanzas que se encuentran en ella. Geraldo, ya te introduje, mire. Amigos que me escuchan, hoy me acompaña Geraldo nuevamente. El viernes pasado él estuvo conmigo y hoy está nuevamente conmigo porque le pedí que por favor continuáramos una segunda parte de lo que dejamos la vez pasada. Así que quiero aprovechar y anunciarle, o mejor dicho, quiero aprovechar y darle la bienvenida a Geraldo. Geraldo, gracias por estar conmigo aquí en Café con More Joseph. Saludos, siempre es un enorme privilegio poder compartir este espacio tan lindo de radio. No sé, la dinámica es muy diferente cuando uno tiene la oportunidad de grabar, no sé, un video o inclusive un audio solito, a de repente cuando uno está acompañado, de Sí, muy verdad que diferente. ciertamente donde hay dos o más reunidas en su nombre, ahí él está. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Geraldo, antes de entrar a los temas que tenemos para hoy, mejor dicho, lo que vamos a estar compartiendo hoy, ayer comenzamos el ABC. Ayer comenzamos el proyecto del ABC de la Dorá. Tengo una hermana de nombre Diana y su esposo Alejandro, son mi familia extendida. Y ella me escribía el sábado en la noche, diciéndome, en la tarde, después de terminar el Shabbat prácticamente, diciéndome que cuánto tiempo va a durar la enseñanza. Yo le dije, pues tengo proyectado más o menos como hora y media, como mucho, hora y 45, cuestión de las preguntas. Difícil. Y cuando comencé a enseñar ayer, comencé la transmisión de la enseñanza que tuvimos 71 personas conectadas, de 107 personas matriculadas, con un espacio de 100 personas nada más. Decimos Wow. eso para que usted vea, solamente para compartir el interés que tienen las personas en aprender la Sagrada Escritura. Y el día de ayer comencé a enseñar y cuando ya había pasado hora y 15 y me di cuenta que todavía estaba empezando, tuve que Ese es el detalle, tuve, empezando. tuve que reconocer ante Diana que tenía ya toda la razón, que iba a ser imposible prácticamente poder terminar en el tiempo que yo había terminado. Y eso me llevó a la misma vez a considerar unos ciertos detalles que voy a tener que hacer, que voy a anunciar cuando comencemos el domingo próximo. Y es que posiblemente si una clase se extiende más de hora y media, pause la clase y comience la semana próxima donde nos quedamos. Porque aunque yo puedo estar 8 horas enseñando y no me molesta en lo más mínimo ni me incomoda, no me preocupa es la voz que se me afecta, eso no significa que yo debería estar haciéndolo así. Pienso yo que debo entonces hacer unos ajustes con respecto al tiempo, cosa de que se pueda seguir un orden adecuado y nos beneficie a todos y que podamos aprender adecuadamente. Ya la clase se grabó, se subió a la página web etsjaim.com, está disponible para los estudiantes matriculados. Solamente la persona que es estudiante matriculado puede accesar a repetir la clase y poder tener acceso a la diapositiva para bajarlas y hacer la parte de su equipo de estudio. Eh, Estuvo muy buena, sí, una muy sí. buena introducción. Pienso que hablé bien básico.
que pude, evité hablar muchas cosas que existen en el libro de Génesis en su comienzo, más cuando comienzas a leer en hebreo, entendiendo que cuando el autor va a llevar al sistema de escrituras que existía en el tiempo que él está haciendo la edición del texto, y eso siempre me recuerda las palabras de Rabbeinu Yeshua. Una de las cosas más impactantes para mí en el tiempo que llevo, Geraldo, estudiando las raíces hebreas, estudiando generalmente la Torá, fue el momento cuando comencé a toparme con información que no se puede negar, simplemente no lo sabíamos porque obviamente pues estamos comenzando. Pero cuando empecé a toparme con esta idea de que la Torá, tal como la tenemos, no es como Moisés la escribió, en el sentido de que Moisés haya sido el autor de Génesis hasta Deuteronomio. Y al principio eso fue bien impactante para mí, fue chocante, incluso me afectó mi fe. Chocante. Pero entonces comencé poco a poco estudiando esta idea y comencé a entender que eso no quita la inspiración del texto, que eso no quita que el autor de la escritura sea el Todopoderoso, que simplemente los hombres que participaron en la composición de ella son los instrumentos que él utilizó para ello. Y déjame añadir un poco esa idea. Yo era del que no me había dado cuenta, pero yo creía en la posesión de Dios, no en la inspiración. Explícame eso, porque nunca he escuchado sobre eso, la posesión de Dios. A lo mejor tengo una idea. De que literalmente la persona escribió verbatim lo que Dios le dictó y que el libro no contiene errores, de que cada palabra tiene una razón de ser, de que no hay tal cosa como un editor ni nada, no. Ese texto se escribió porque se necesitó escribir así. No hay otra razón para que sea escrito así. Ok. Hasta que encuentras de repente otros manuscritos que tienen variantes. Y entonces comienzan las preguntas. Una pregunta que es parte de la lógica. Moisés supo de su propia muerte. La escribió por adelantado. Eso es una muy buena pregunta. Entonces uno dice, caramba, ¿cómo es? Y debían. Entonces, aquí obviamente hay evidencia de algo. ¿Qué hago con ello? Porque esa es la gran pregunta. No es si en la escritura vamos a encontrar incongruencia, si vamos a enfrentar problemas. La idea es, entonces, ¿qué se hace con lo que se encontró? Exacto. ¿Cómo manejas entonces eso que descubriste? Uh-huh. Yo tuve la experiencia personal de conocer personas que abandonaron la fe porque pensaron que todo ha sido creado, una manipulación y pues... Es bien fácil pensar eso, más cuando se reconoce que hay un bias de scholars. Cuando usted vaya a la erudición, no vaya con los ojos cerrados. Uh-huh. El ser humano es falible. Uh-huh. Y usted tiene que, aún dentro de la erudición y de la academia, escoger. Porque si usted quisiera ser ateo, hay académicos que lo apoyan. Si usted quisiese ser agnóstico, hay académicos que lo apoyan. Y aún dentro de lo que conocemos en este modelo, hay académicos que van a defender un punto versus otro. Uh-huh. Uh-huh. Muy cierto. Pero mira qué interesante. El haber descubierto eso, haberlo entendido y podido manejar, obviamente, me ayudó muchísimo a poder transmitir, cuando estudio las escrituras, la realidad del tiempo que se está hablando. Cuando tú tienes conciencia, incluso me acuerdo de las palabras de Rabbeinu Yeshua que decía, un escriba, doctor en la ley, un doctor en la Torah, obviamente se refiere a eso, saca de ella cosas nuevas y cosas viejas. Y yo me hice una pregunta, pero en ese momento, si es un escriba, ¿cómo va a sacar cosas nuevas y cosas viejas? Y entonces... Supone que el escriba transcriba literalmente ahí. Exacto, y entonces a la misma vez comienzas a encontrar muchos dibujitos extraños en los textos, como la Vav cortada en el pacto de paz de Pinjas, como la Aleph pequeña en la palabra Baikra, la Aleph grande en nombre de Adán en Crónicas, muchas cosas bien interesantes, la Mem pequeña en la palabra Modka, cuando habla de la luz del fuego del altar, muchas cosas que obviamente la tradición ortodoxa dice, eso lo escribió Moisés así, pero cuando tú descubres que Moisés no escribía en el hebreo que tenemos hoy día, en square blocks, como lo tenemos hoy en día. Es parte del problema. Si Moisés lo escribió así, entonces lo escribió en algo que ni siquiera es para el hebreo. Exacto. Entonces, al entender la autoridad que tenían los Kohanim
incluso la Parashá Shemini, Moshe se lo dice, o mejor dicho, el Eterno se lo dice a Moshe. Lo voy a leer textualmente para que nuestros amigos que nos escuchan puedan ver una evidencia de eso, de lo que estamos hablando de los Kohanim. En Levíticos, capítulo 9, cuando mueren los hijos de Aarón, Nadab y Abijú, que el Eterno le dice a Moisés que no pueden entrar en estado de embriaguez a la presencia del Eterno. Vas a encontrar que dice el versículo 8 del capítulo 10, Adonai le habló a Aarón, no fue a Moisés, a Aarón, diciendo, cuando entres en la tienda de reunión, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni licor fuerte, para que no muráis. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Para poder distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Eterno les ha hablado por medio de Moisés. Y ese texto me llamó mucho la atención, que está en la sección Shemini, porque la propia Torah está validando que a quien se le concedió la autoridad para enseñar las Sagradas Escrituras o la revelación que está recibiendo Moisés son los Kohanim. Y cuando vi eso dije, wow, eso valida lo que dice el profeta Malají. La ley está en su boca, en su lengua, dice el texto de Malaquías. Y eso me despertó a poder entender que no necesariamente porque usted conozca o sepa que Moisés no la escribió desde el principio hasta el final, no significa que el que tenía la autoridad para enseñarla no pudo, o mejor dicho, pudo haber recibido una tradición oral de parte de Moisés y la haya transcrito. Y ahí entra el debate de los fariseos que decían, no. Bueno, realmente los fariseos no, los rabinos, que dicen, no, nuestra autoridad viene hasta Moisés y a quien Moisés se la transmitió es a Josué. Pero la Torá no dice que fue a Josué a quien se le dio la autoridad para enseñar la Torá. Fue a Aarón y a sus hijos, los Kohanim. Y ahí vemos claro de cómo en el segundo templo había de cierta forma un conflicto de quién tiene autoridad sobre la Escritura. Porque se rompió con la hegemonía. Tan pronto el sacerdocio, que fue la autoridad y mantuvo la integridad y la pureza del texto, cae, hay un vacío y los vacíos tienen que llenarse. Pues ante ese vacío surgen opciones que antes no existían. Y de ahí es que entonces entra la BAP que diste cortada, ese pacto con Sadoc, que eventualmente se rompe, sale los sadoquitas y después los saduceos, o sea, se rompe esa línea en dos. Entra los famosos Perushim, que en un comienzo es muy probable que fueran escribas simplemente, que fueran sabios, que fueran personas doctas, pero que no necesariamente ocupaban un lugar de autoridad. El fariseísmo fue una secta que fue en aumento, que fue creciendo y eventualmente fue muy querida por el pueblo. Pero no era la única. Había muchas vertientes y todas reclamaban lo que se llama un argumento parroquial, que es como se llama el argumento de los fariseos, de los papas. Nosotros somos la línea sucesiva. Nosotros somos los que tenemos la conexión directa con el origen, porque si yo logro demostrar eso, yo valido mi autoridad. Por eso la pregunta de Juan siempre ha estado presente, ¿de dónde viene la autoridad de Juan? Que eso es lo que te quería mostrar, que no estaba buscando el texto y no lo encontraba. Esto que te estoy diciendo es muy interesante y lo que aportas nos ayuda muchísimo y más a las personas que nos están escuchando, porque vas a encontrar vas a ver las realidades del conflicto en la época del Segundo Templo y más cuando vas a ver que a Yeshua le preguntan con qué autoridad tú dices o enseñas lo que enseñas o haces las cosas que haces. Y el maestro Nazaret le dice, ven acá, una pregunta. La minjá de Juan, la autoridad de Juan, ¿viene de los hombres o del cielo? Entonces, antes de responder lo que le dicen a Yeshua en ese momento y lo que Yeshua responde, es importante saber quién era Juan el Inmersor. Juan el Inmersor, aunque tenía sobre él
la Neshama de Elías, tenía sobre él el espíritu de Elías, o la Neshama de Elías, si podemos decirlo así. Juan era Cohen, sacerdote descendiente de la familia de Aarón. Su papá, Zacarías, era Cohen. Estaba ministrando en el santuario conforme al orden que le correspondía. Y estoy estudiando, Geraldo, te lo anticipo, te lo adelanto a nuestra audiencia. Estoy estudiando el orden de las 24 órdenes del servicio que se hacía durante el año en el santuario, como aparece en los rollos de Mar Muerto, porque aparece en los rollos de Mar Muerto esa información, y en el tiempo que le correspondía ministerial. Y me parece. Marcos 11, 27 al 30. Marcos 11. El contexto. Perfecto. Llegan de nuevo a Jerusalén y hay que hacer la pregunta al maestro. Entonces, estoy estudiando ese orden de los sacerdotes porque estoy seguro que ahí podemos entonces trazar correctamente cuándo fue que nació Juan, exactamente. Porque si estos son los documentos que están relacionados a los Kohanim que no se impurificaron en el santuario, a diferencia de los saduceos que están sirviendo, por ejemplo, Caifás, Hanán y todas estas personas, perdón. Sabemos que fueron inclusive puestos por Roma de cierta forma. Compraron el sacerdocio, compraron el sumo sacerdocio. Y son detalles importantes, porque todo esto nos da un trasfondo. Por ejemplo, yo encontré un problema cuando yo empecé a entender las cartas de Pablo. ¿Por qué? Porque de repente hay una cita que dice, sacrificio no quisiste, cuerpo me preparaste. Y cuando yo fui al Salmo, hay unas versiones no lo tenían así. Le dije, pues está bien, voy a dar los masoretas. Los masoretas no lo tienen así escrito. De repente me quedé desnudo. Yo dije, espérate, ¿qué hago? Porque esta cita está en esta forma, en este texto. Yo sé, todo lo demás encaja con el Salmo. Y de repente tuve que ir a la Septuaginta. La Septuaginta es la versión que tiene la cita que se está utilizando para ese texto. Pero eso me trae un problema, Geraldo, porque si estamos utilizando una traducción en griego para validar esas palabras del espíritu del Mesías, o mejor dicho, el Mesías hablando antes de entrar al mundo, me trae un problema eso, porque se supone que la autenticidad está simplemente en el hebreo. Y el autor está citando a la Septuaginta. Y ahí es donde empezamos a ver que aunque los masoretas hicieron una función, también son hombres y toman decisiones al momento de traducir. Y inclusive se reconoce que hubo enmiendas. De este texto particular no es que me refiero, pero es que cuando vamos a estudiar la escritura hay que estudiarla con madurez y con ahínco, ¿verdad? E intentar no hacer suposiciones simplistas. Ahí viene la responsabilidad de no todo el mundo puede ser maestro, o no todo el mundo debe aspirar a ser maestro porque tiene una responsabilidad sobre él. Si tú me dices que está en griego, no lo puedo leer, pues tengo un serio problema porque muchos de los evangelios todavía no se han encontrado en hebreo, asumiendo que fueron en hebreo. Que hay bastante inclinación que sí, pero ¿y si Marcos fue escrito en griego porque el autor quería que fuera más accesible a su público? Exacto. Regresando a la minjá de Juan, si Juan, Gerardo, si Juan es hijo de un Cohen, entonces Juan es Cohen. Y si Juan es Cohen, Juan tiene autoridad del cielo para hacer lo que está haciendo o va a hacer. Por eso es la única persona que puede decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el Cohen es el que puede identificar. Examinar. Exactamente, y examinar. Y es interesante esto, Gerardo, porque tú vas a ver que la minjá de Yeshua viene de un Cohen. Yohanan ben Zeharia, Juan, el hijo de Zacarías, es el que, con la inmersión en las aguas de Yeshua, entendiendo el contexto, que esa inmersión no es por pecado. No por pecado, no para nosotros. Si nosotros vamos a la época, habían diferentes formas y maneras de hacer una inmersión. Exacto. Y cuando una persona iba a iniciarse ministerialmente, para traerlo al lenguaje moderno, hacía inmersión. Por eso vemos que en ese contexto desciende el Espíritu. Exactamente. Que es la capacidad divina para hacer un propósito. Exactamente. Y cuando Yeshua hace la inmersión, Juan, que tiene autoridad del cielo para eso, le traspasa a él esa minjá para que entonces Yeshua, siendo el Mesías, y Juan, que está preparando el camino, se convierta Yeshua entonces la autoridad que está siguiendo lo que se pensaba, esto es interesante, lo que se pensaba en el mundo
aparece en los rollos del Mar Muerto. Y es que la autoridad venía del cielo y el cielo era el que escogía quién era el que iba a seguir con el oficio. Y te das cuenta que él no nace con esa capacidad. Por eso la palabra dice que él aprendió por obediencia, porque él pudo haber fallado, pudo no haber completado. Claro. Pero en ese momento entonces desciende poder de lo alto sobre él, capacitándolo, y ahí es que se activa su capacidad como Mesías. Exacto. Y estas cosas son importantes, Gerardo, porque por ejemplo el texto me acaban de preguntar, ¿en el nombre de quién fue bautizado Yeshua? Por mí mismo. Pero le agradezco la pregunta, Diana, porque mira, aquí vamos a entonces envolvernos en el mundo del segundo templo y las ideas que existían, que no tienen nada que ver con lo que nosotros pensamos hoy día. Bueno, ¿quién fue el maestro del Mesías? Muy buena pregunta. Porque usualmente es en el nombre del maestro. Exactamente. Para esa época. Exactamente. Es la autoridad del maestro. Exactamente. La autoridad del maestro. Exactamente. Por eso es que el Padre sale, este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Pues entonces las palabras del Eterno en ese texto es el que está validando la autoridad de eso. El maestro. De aquel que está, es el maestro que está dándole la dice, yo las palabras de mi Padre son las que le doy, porque ¿quién fue su maestro? Su Padre. Padre. Exactamente. Baruch Hashem, qué bueno. Cuando vi ese texto de Shemini que discutí esa semana, ahí fue donde dije, espérate, aquí esto es tan importante entenderlo, porque entonces nos lleva a preguntarnos, el mundo del segundo templo es bien complicado. Es bien complicado. El mundo del segundo templo no es fácil de comprender. Si tú no tienes este background histórico-cultural, si no tienes el background del conocimiento de la Torá, de cómo el Eterno estableció el sistema, porque el Eterno estableció un sistema que giraba alrededor de los sacerdotes, sistema que estuvo vigente hasta la destrucción del santuario. Cuando se destruyó el santuario, son importantes, ese sistema se eliminó. Santuario. Exactamente, ese sistema se eliminó. Y fue el mismo Eterno que lo destruyó, no fue el Mesías. Por eso es que usted va a ver que Yeshua cuando dice, no crean que yo vengo a abolir la ley de los profetas, yo vengo a dar cumplimiento de ella, y cuando se cambia el diseño básico de la Torá con la destrucción del templo, el Eterno es el que lo hace, no lo hace el Mesías. Así que el Mesías en ningún momento. Con la destrucción del templo y con el sacrificio del Mesías. Aquí nos falta un contexto. Cuando tú lees el libro de los Macabeos, Jeremías esconde el arca, esconde los utensilios y da una instrucción que no se van a encontrar al menos que no pase algo. Que aparezca un profeta. Que aparezca un profeta y que restaure todo esto. Pues no pasó. No pasó. Dando a entender que ese sistema caducó. Ese sistema tenía problemas serios. Geraldo, vamos a identificar, mejor dicho, vamos a tomar una pausa para terminar nuestra primera hora, y cuando regresemos te voy a mostrar un libro que comencé a leer anoche. Un libro que necesito atrapar lo más posible para conseguir las piezas que me faltan con respecto al tema del origen del mal. Vamos a hacer una pausa musical y regresamos dentro de unos minutos. Inmediatamente que se acabe la música con ese tema del libro que tengo en mis manos. הראה לי את הדרך לשוב אליך, גם אם קשה תהיה, לשוב להיות ברצותך, הדרך בסופה אחיה, אז אשוב אתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקיומי, אז אשוב אתן
את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקרבי, אתה שם איתי. רבות הדרכים אותה ניסיתי, וכולן הלכתי טועה. רבים בקולות להם הקשבתי, אך כל אחד בי בוער. אז אשוב אתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקרבי. אז אשוב אתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקרבי, אתה שם איתי, אתה שם איתי. אשוב אתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקרבי. אז אשוב אתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקרבי, אתה שם איתי, אתה שם איתי. Ya estamos de vuelta, amigos, a Un Café con More Joseph. Un pequeño problema técnico aquí con entrar. Estábamos hablando Geraldo, de un libro que tengo conmigo. El libro se llama El origen de los espíritus malvados. Lo escribió un profesor. De nombre Archie Wright. Y el libro consiste de hablar de cómo se veía el concepto del mal en la época del Segundo Templo y cómo ellos comenzaron en esa época del Segundo Templo a especular con respecto al origen del mal. Y empecé ayer. Está curioso que sea específicamente en el Segundo Templo. Que esto no se dio anteriormente, sino hasta esa época. En lo particular, pienso que se da al incumplimiento de las profecías. De repente se ven ante una realidad. Dicen, Ezequiel dijo que la gloria de este templo sería mayor que la primera. Jeremías dejó escrito que el Señor no iba a recoger, iba a renovar la gloria y que esto íbamos a hacer. Aquel profeta dijo que Jerusalén iba a ser restaurada, que ningún incircunciso iba a entrar. ¿Qué está pasando? Exacto, Geraldo. Y en este libro que comencé a leer anoche, El origen de los malos espíritus, The Origin of Evil Spirit, trata de
tiene su fundamento en Génesis, en la reinterpretación de Génesis 6, 1 al 4, dentro de la literatura antigua de Israel, la literatura de la época del Segundo Templo. Ujú. Y comenzaré a leerlo, y una de las cosas que plantea el profesor es que en esa época comenzó a especularse con respecto al origen del mal, y una de las razones por las cuales ellos entendían que el mal se había florecido grandemente dentro de esa época, se le adjudicaba a unos ángeles que le habían enseñado al humano a practicar las cosas que son incorrectas, que no deben ser. Estás hablando de los caídos de Enoch, Exactamente. famosos estos, que le Y ellos, enseñaron las... ellos adjudicaban ese poder o esa enseñanza a los ángeles de las naciones. Los Eso es ángeles muy que le diferente. enseñaron a pintar a la mujer sus ojos, a hacer magia, a comer a comer animales con su sangre, a practicar la injusticia. Ellos adjudicaban ese mal a los ángeles que dominaban la nación, obviamente, porque es la conducta de Ellos los están viendo en las gentiles, naciones. exactamente, es la conducta de los gentiles que están viviendo en la tierra en su época. Por eso Los es que romanos fueron bárbaros en su forma de ser. Por eso es que, Geraldo, cuando tú vas a estudiar en los escritos nazarenos, Geraldo, tú tienes que tener en cuenta todos estos detalles cuando vas a enseñar sobre la realidad de ese tiempo, lo que implicaba, todo lo que está hablando los nazarenos. Tú tienes que tener en cuenta esa época, el pensamiento, las ideas que existían, porque si no vas a inventar teología, vas a Que inventar doctrina. hay un trasfondo bien grande. O sea, está surgiendo un movimiento que se le está conociendo simplemente como los del camino o los que siguen a Nazareno, en medio de un vacío bien grande, en medio de una lucha por autoridad. Hay un comentario de los nazarenos que hablan muy mal de Gilel y Shammai. Sí, Dicen que Gilel era una persona que daba simplemente libertinaje y que Shammai no está haciendo las cosas bien. O sea, que se ve esa batalla aún para cómo seguir la Torah en esa época. yo tengo un libro, ahora que hablas de Gilel y Shammai, yo tengo un libro, está por aquí, lo escribió un profesor de nombre Ray Pritz, Nazarene Jewish Christianity, y habla del momento en que comienza, habla del momento del Nuevo Testamento, obviamente este es un scholar, hasta la desaparición de ellos en el cuarto siglo. Y ahora que estás hablando de Hillel Shammai, ellos cogen un texto, él empieza a narrar de cómo se hablaban de los nazarenos, dónde están ellos, cómo desaparecieron, si fueron absorbidos por el cristianismo del cuarto siglo, si no fueron absorbidos, todas estas cosas él las comienza a hablar. Cómo los llamados padres de la iglesia comienzan a hablar de ellos, porque ellos no... Aparecen. ellos Yo los no, he leído en las cartas de Jerome, exacto. de Irene, de Ignacio, de Clemente, están todas las evidencias por ahí. Y en este libro ellos toman, por ejemplo, a textos de Isaías para hablar de cómo los escribas, los fariseos, Hillel y Shammai estaban mal interpretando las escrituras. Y toman un texto del profeta para utilizarlo en forma de pesher, ahí viene la idea del pesher, para referirse a los escribas, los fariseos y luego los Hillel y Shammai. Bien interesante en el libro, encontré eso. Y lo comparto porque ya estabas mencionando eso. El segundo templo en la época del segundo templo es bien complicado, pero muy interesante cuando comienzas a estudiarla. Incluso a mí personalmente me ha afectado mucho en mi forma de ver la función que hace la Torá dentro de esa realidad del segundo templo, porque ellos tienen una visión bien diferente. Incluso estábamos hablando de eso antes de entrar a la radio hoy, Geraldo. Es cuando nosotros hablamos de cumplir la ley o guardar la Torá, según aparece en la Torá de los profetas y en los escritos nazarenos, tenemos que tomar en consideración qué era para ellos la ley, qué era para ellos la Torá, qué era para ellos guardar la Torá. Porque para nosotros guardar la Torá es encender candela en Shabbat o hacer Havdalah. Eso es lo que nos explican hoy en día. Pero es muy diferente. Muy diferente. El Peshat está relacionado completamente, como has dicho antes, a la tierra, al tiempo agricultural y al templo. Y al no tener ninguno de los tres, estando en la diáspora,
se reinterpretan unos textos, se establecen unas prácticas culturales para ayudarnos a sobrevivir el exilio hasta que seamos retornados. Ujú. Entonces se crean memoriales, se crean ideas que cuando se hacen con la esencia correcta, funcionan, Ujú. pero no pueden hacerse mecánicamente sin saber de dónde salieron. Y criticar a otro que lo haga diferente, Ujú. porque ahí es donde está el gran problema. Lo hemos dicho anteriormente, lo repetimos. Antes de que surgiera el Shulchan Aruch, cada cual encendía 1, 2, 3 candelas, Ujú. las que hubiese recibido la tradición de su padre. Ujú. Inclusive Me hay una gusta. gran diferencia. Ajá. Hay muchas personas que hablan en contra de la Kabbalah, ¿verdad? Perdona que te interrumpa, pero es que estás hablando del Shulchan Aruch. Y Joseph Caro, Así que Joseph Caro, era cabalista. Caro crea el Shulchan Aruch como una forma halágica de observar el misticismo que él practicaba en Sí. su tiempo. Y se convirtió en algo Conducta, normativo. Y por eso Pero es que realmente encender está relacionado a la candela, Kabbalah. tocar con el dedo pequeño el vino cuando vas a despedir el Shabbat y tocarte la frente. Todo eso es cabalístico. Todo eso es cabalístico, eso es así. Y Todo muchas eso, personas los lo hacen. cánticos y todo. Exacto, exacto. Para que usted vea, el desconocimiento nos lleva a nosotros a errar, eso es muy cierto. Pero ahí es donde tal vez una persona que nos escucha dirán estos palabreros, pero nosotros hemos tenido que estudiar a los rabinos, a los cabalistas, a los griegos, a la historia, a la iglesia católica, para nosotros poder empezar a reconstruir con la ayuda del cielo una realidad que se nos perdió. Eso es así. Eso es así, Gerardo. Y poquito a poco vamos como Pablo, tomando lo que es bueno y desechando lo que es malo. Eso es así. Sí, sí. Tú nos vas a escuchar citar gente bien amplia. Aquí entra otro problema más, porque existe también la idea, Gerardo, de la sola escritura, ¿verdad? Entonces, sí. Pero si ahí tengo un problema bien serio. Eso me trae un problema, porque ¿para qué Shaul de Tarso va a decir escudriñarlo todo, retener lo bueno, si simplemente estamos estudiando las escrituras? Vamos a romper ese argumento en 2 minutos. Abre la Biblia. Ok. Dime quién fue el primer fariseo. ¿Y de dónde salieron? No tengo registro de eso en la Biblia. No aparece por ningún lado. ¿Quién fue el primer saduceo? ¿De dónde salieron? Tampoco. Que, Tampoco. pues entonces, si sola escritura basta, búscame el texto que dice que el primer Adán fue un hombre terrenal y el segundo fue un hombre espiritual. ¿De No dónde, está, pero Pablo dónde dice, está ¿cómo la- está escrito? ¿Dónde está en la escritura que se habla de un Adán celestial? Porque la Torah fue dada por medio de los ángeles. ¿Dónde está ese texto? No lo tengo por ningún lado. Ahora aparece en jubileo. Entonces, de repente, ¿dónde están los 7 demonios que salen del cuerpo del hombre? Tampoco sé dónde sale. Entonces empieza a haber un montón de rotos cuando nosotros no entendemos la literatura. Mire, saque el tiempo, léase la historia de Asenat y José dentro de la pseudepigrafía y va a entender hermosamente cómo la figura del sol se refleja en el Mesías y cómo ellos entendían que la figura de la novia estaba relacionada a las naciones y cómo las naciones iban a ser purificadas, porque José, tipificado en el Mesías, las iba a enamorar e iba a hacer que ellos se cambiaran sus vestidos de luto, hicieran arrepentimiento en silicio y se enamoraran de él. Eso está encerrado en esa historia, de cómo el Mesías venía a enamorar a las naciones. Algo que los profetas dicen, porque los profetas dicen, por ejemplo, Isaías dice que las costas esperan su Torah. Las naciones serán guiadas por su luz. ¿Cómo yo logro entender el lugar que ocupa alguien de las naciones en Israel? Porque se dificulta a veces entre tanta enseñanza quién yo soy y qué debo hacer. Yo le llamo una crisis de identidad. Lo interesante es que el video que está corriendo en las redes sociales y en YouTube con respecto a crisis de identidad, lo que trae es más crisis. Porque entonces se está adoptando una identidad que bíblicamente hablando no se sostiene. Yo soy israelita porque yo de repente me identifiqué con la Torá. Yo estaba en el cristianismo y me identifiqué con la Torá y ahora yo puedo ser israelita. Yo no logro entender cómo hay personas que pueden creer y aceptar, por cierto, que el cristianismo es Efraín
y que el cristianismo, al ser Efraín, pues son las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque otro nombre otro nombre para Efraín es la casa de Israel. Yo no sé cómo hay personas que pueden aceptar eso como un argumento sólido, con validez en las Escrituras, cuando analizamos la realidad histórica del cristianismo y las personas que lo componen. Para que tengas una idea, un cristiano que vive en América Latina, tú le vas a decir que de las ovejas perdidas de la casa de Israel porque es cristiano y es de Efraín, si históricamente hablando sabemos que los sefardíes que llegaron de España por el edicto del rey de España, en su mayoría eran todos judíos. En todo caso, esa persona si tiene linaje sefardí y sería linaje judío, no es efraimita. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Se están mezclando demasiados temas. La primera pregunta que yo haría, ¿es importante eso? ¿Hace una diferencia en mi vida reconocer que yo soy de las ovejas perdidas de la casa de Israel en alguna forma o algún sentido? ¿Me da eso una garantía de que soy perteneciente a la familia de Dios? No, porque la Biblia nos dice que quien Hashem llamó y le llamó la atención e incluso dispersó e incluso a muchos les quitó la vida por haber violado el pacto, es al mismo Israel. Eso no te da una garantía de nada. No te da una garantía de nada. Si el profeta dice, sembraré la semilla de Israel entre las naciones, y obviamente eso implica que en el momento la va a recoger, y cuando la recoja van a venir muchos juntos con Israel. Claro. Ahora, yo creo que donde se confunde es en qué yo debo observar, Joseph. Si lo llevamos a tal vez, no por llamarlo simple, pero sino a lo actual. Yo era un cristiano. Yo fui cristiano por muchos años. Y de repente tuve un problema. Y fue un problema bien sencillo. Una persona se levantó y dijo, Dios no cambia. Es verdad, Dios no cambia. Y si Él dijo que su pueblo, con el cual nosotros nos identificamos, forma que sea, tenía que verse con Él en unos días, ¿por qué nosotros no estamos haciéndolo? Eso fue la luz que causó todos los problemas. Es decir, si Dios no cambia, ¿cómo nosotros tenemos unas prácticas que se fundamentan en que Dios cambió? Y de repente nos vimos en una gran crisis de fe. ¿A qué Dios yo sirvo? ¿Qué es lo que yo creo? Uh-huh. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Guardo el sábado? ¿Guardo el domingo? ¿Celebro Navidad o celebro Hanukkah? ¿Qué hago? ¿Cómo yo hago esta transición en mi vida? ¿Y qué es realmente lo que el Eterno demanda de mí? Ha tomado como 8 años de estudio y todavía no tengo una respuesta absoluta. Yo lo que pienso, Heraldo, es que nos lanzamos rápido sin una guía adecuada. Pienso eso, ¿sabes por qué? Porque si tuviéramos una persona que nos guíe adecuadamente, que tenga información histórica, que tenga conocimiento vasto de la Sagrada Escritura, en la transición se puede hacer mejor. Me explico. Ese tiempo no había nadie, vacío. Exacto, me explico, para que tenga una idea. Sí, Dios no cambia, muy cierto, muy cierto. Entonces, si Dios no cambia, ¿quiénes somos nosotros para cambiar las cosas? Me explico. Si Hashem dijo, por ejemplo, que Shavuot se tiene que presentar la primicia de los panes en el lugar donde Él escoja poner su nombre, ¿cómo nosotros vamos a celebrar Shavuot hoy día fuera de la tierra de Jerusalén, sin un templo y sin presentar la primicia del trigo? Que eso es lo que es Shavuot. ¿Oyó? Obviamente, los rabinos dicen que Shavuot es el día de la entrega de la Torá, pero históricamente hablando no era así como se celebraba. Se celebraba como la fiesta de la primicia del trigo y a la misma vez la fiesta que confirma el pacto. Así está la evidencia histórica. Entonces, yo descubrí ahora que el Dios de Israel no cambia. Yo descubrí ahora que tenemos que regresar a comprender la fe antigua, pero también tengo una responsabilidad, y es entender hasta dónde yo puedo llegar en mi observancia sin transgredir la Torá. Porque, Geraldo, por ahí viene Shavuot, y unas personas lo van a celebrar en un día de la semana porque están utilizando el calendario fariseo para eso, otros lo van a celebrar un domingo,
siguiendo el conteo del Homer basado en los saduceos que controlaban el templo. Y no hay ningún problema con eso. Pero dentro de esa celebración, Geraldo, hay personas que van a presentar frutas que van a comprar en un supermercado. Hay personas que van a hornear pan en su casa y la van a presentar para cumplir el mandamiento. Y eso es una violación de la Torá, porque el Eterno estableció, y Dios no cambia, tú lo acabas de decir, la forma y cómo se debía eso de hacer. Entonces, ¿cómo nosotros podemos poner por voluntad propia, decir Dios no cambia y que celebran las fiestas, y entonces nosotros creamos una nueva forma de celebrar las fiestas, y creando esa nueva forma de celebrar las fiestas, atacamos a las personas que no celebran las fiestas y le llamamos pecadores porque están violando los mandamientos de Dios? En todo caso, el transgresor soy yo, que estoy creando un sistema que no fue el que el Eterno creó. Eso pienso yo. Eso fue lo que me impactó hace un año acá. Los rabinos modificaron a la destrucción del templo, pero son claros con eso. Por eso es que ellos le llaman la ley judía. Incluso, son claros. Cuando usted va a encontrar en el judaísmo rabínico, porque Torá dice, ellos no están citando a Moisés ni a los profetas. Para ellos, la Torá es mucho más que Moisés y los profetas. Es Mishnah, es Midrash, es Zohar, es Talmud. Por eso ellos hablan, la ley judía dice. Y por eso es que yo siempre estoy diciendo, amigos, cuando usted se meta en el mundo judío, usted tiene que tener conciencia de qué es su mundo y por qué ellos hacen lo que hacen. Y tú no tienes la más mínima autoridad para decir, ellos están haciendo las cosas mal, porque tú te metiste en su casa sin el permiso de ellos y le estás diciendo cómo mover los muebles. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Hay un trasfondo histórico, y por eso nosotros hacemos tal vez énfasis en que somos nazarenos. Nos identificamos con judíos con una práctica particular, que de hecho antecede al fariseísmo y al rabinismo. Oh, sí. Por lo menos al rabinismo. La práctica nazarena antecede al rabinismo, eso es así. Y tenemos conciencia que hay ciertas limitaciones en la observancia de la Torá. Nosotros como nazarenos reconocemos que la Torá tiene muchas limitaciones hoy en día por razón del mundo que tenemos hoy día, es diferente. Nosotros no podemos sembrar nuestro campo aquí en el caso de Puerto Rico, sembrar nuestro campo por 6 años y el séptimo darle una shemitá. ¿Por qué? Porque la instrucción Hashem se la dio a Israel en la tierra. Obviamente hay una idea detrás de eso que es mucho mayor, que eso sería también para otro momento. Pero hay muchas cosas que nosotros no podemos observar porque el sistema está prácticamente nulo. Nosotros, además, muchas cosas van a sufrir una reinterpretación dado el Mesías. Por ejemplo, no creemos que haya necesidad de hacer una ofrenda por el pecado, porque el Mesías ya cumplió con esa ofrenda. Ahora, yo me iría a comer una costillita o a comerme una langosta. En lo personal no, porque yo entiendo que el Eterno recomendó en contra de eso. Ahora, no me siento en la posición de al que lo haga irme a condenarlo. Exacto, estoy de acuerdo contigo. Por eso es que nosotros, Shaul de Tarso y los nazarenos pensaban bien interesante. Ellos hablaban de la ley de libertad y ellos entendían una realidad muy diferente a nosotros. Ahora sí, esto se reduce más a la parashá que estamos a estar leyendo, que hay en tus riñones y que hay en tu hígado. ¿Quién tú eres? ¿Y qué es lo que tú deseas conocer de parte del Eterno? Si tú deseas quedarte como un invitado a la boda, tú simplemente tienes que vestirte bien. Puedes limpiar unos aspectos de tu apariencia y con eso lo lograste. Ahora, si tú deseas ser la novia tiene unos requisitos. Y fíjese que esto es de carácter voluntario. Es que yo quiero conocer del Creador. Una persona que desea conocerle va a vivir en pureza porque Él es puro y los que deseen acercarse a Él deben ser puros desde su perspectiva. Y ahí diste en el clavo, desde la perspectiva del Eterno, no de la perspectiva de los humanos. Es mucho, Geraldo, lo que tenemos que estudiar. Son las 3:56, nos quedan 4 minutos de programa. Yo creo que ya podemos ir resumiendo lo que hablamos, que definitivamente hablamos muchas cosas. Por eso es que esa es la dinámica que quiero en un café con More Yosef. Un café con More Yosef no es
una hora de enseñar un tema, es una conversación que puedo tener yo solo con usted que me está escuchando, a una conversación que podemos tener Gerardo y yo, y usted escucha nuestra conversación y se hace preguntas igual que nosotros y aprende respuestas. Me hicieron una pregunta muy interesante, Gerardo, que no voy a contestar en este programa, pero si el miércoles próximo tú tienes espacio para compartir nuevamente a las 3 de la tarde conmigo, vamos a comenzar el programa después de la introducción con esta pregunta que me hacen, y es realmente un texto que realmente ya la respuesta está, pero quiero abundar un poco más. Shaul Tarso dice: las mujeres guarden silencio en las congregaciones, pues no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también en la ley. ¿De dónde salió eso?, me dice la persona. En la Torah no dice eso. Bien interesante ese comentario. Sobre eso vamos a hablar el miércoles próximo, porque vamos a tomar bastante tiempo para hablar de eso. Y vamos a ver cómo muchas cosas que los nazarenos enseñaban no eran parte de la Torah escrita, pero sí de leyes éticas que cada grupo sectario construía y le llamaba su propia ley. Eso es importante para entender luego el judaísmo fariseo. Es lo que es la responsa rabínica. ¿Algo más quiere aportar, Gerardo, para cerrar nuestro programa de hoy? Nada, que disfrutes lo que te falta de café, o si no vayas por otro, y nos vemos el miércoles con la ayuda del cielo. Con el favor del cielo vamos a estar con ustedes el próximo miércoles a las 3 de la tarde en otro café con More Joseph, así que prepare su cafetera para que entonces conmigo me acompañe en esta travesía que nos hemos envuelto en este tiempo de cuarentena, que verdaderamente, Gerardo, me lo estoy disfrutando mucho. Estos programas de nosotros yo me lo estoy disfrutando muchísimo, porque estamos hablando cosas que no tienen que ser cosas de 2 horas, 3 horas. Son temas que uno puede ir brincando en la medida que uno va conversando. Así que me despido hasta la próxima. Que tengan excelente tarde. Usted escuchó Un Café con More Joseph y hoy mi invitado es Geraldo, mi acompañante. Es la segunda vez que me acompaña y creo que el miércoles va a estar conmigo. Así que nos vemos en la próxima. Shalom. אז ימלא צחוק בינו ולשוננו ינה אז יאמרו בגויים
la tierra, si la sal se dañara, ¿con qué se salaría? Esta sal se botaría, sería pisada por la gente. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte, no se puede esconder. No se enciende una luz para taparla, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los rincones. Y asimismo, en verdad les digo a todos, ustedes deben alumbrar la luz sobre el resto de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte, no se puede esconder.